que es la logoterapia. ¡Lo logramos! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo súper feliz, Ah, me causa mucha gracia porque esto de los en vivos de verdad que es una aventura y, y terminas como con adrenalina, de eso, verdad que es súper divertido. tienes razón, tienes razón. Entonces, nada, yo decía, bueno, vamos a conectarnos. De hecho, justamente les comentaba a la audiencia que estos espacios de psicoeducación son tan importantes porque nos permiten no solamente conectarnos con los seguidores, sino que además de esto impactamos con un mensaje tan importante como es la educación en relación a la salud mental Tal cual. y esto es tan poderoso porque siento que cada día se van abriendo más espacios. Claro, esto tiene su pro y su contra, porque también estamos como bombardeados con mucha información y hay que aprender a filtrar. Sí, Pero la psicoeducación siempre va a ser un muy buen camino de apoyo y a las personas que de una u otra manera están pasando por situaciones límite. Y yo les cuento que yo hoy este en vivo lo estoy haciendo wow, con mucha ilusión. Todos los envíos los he gracias, hecho con muchísima gracias. ilusión, pero yo tengo una especial conexión con este en vivo, porque yo quiero contar un poquito qué es para mí la logoterapia, cómo llegó a mi vida y de dónde surgió todo este tema, porque esto tiene una historia detrás. Yo no sé si Manuel recuerda, porque ya hace mucho rato que lo llegamos a hablar. Yo la primera vez que escuché de esto fue cuando estaba viviendo un proceso complejo en mi vida, en ese momento era un poco más joven, y estaba pasando por una separación y comencé a buscar estos libros de autoayuda y empoderamiento y me topé con unos libros que fueron muy importantes en mi vida. Uno de ellos fue Despierta, estás vivo, luego Caja de herramientas de Maite Sepúlveda Ajá. y sí, maravillosa. Y El caballero con la armadura oxidada y justo después que yo leo este libro, coincido con el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, y eso me ayudó en ese momento de mi vida, que era muy joven y estaba viviendo muchos procesos límites, a apalancarme. Luego de esto, comienzo en la universidad y todo lo demás, y una profesora lo menciona en clase, porque psicología es mi segunda carrera, y cuando ella lo menciona, yo digo, wow, esto yo lo recuerdo, lo volví a leer con una conciencia distinta y quedé fascinada. En ese momento recuerdo que ustedes estaban ofreciendo el diplomado, yo estaba Sí, en ese momento en Venezuela, y yo te escribí, pero para ese momento no podía porque justo estaba en el proceso de emigrar. claro. Luego entro a la dinámica de prepararme emocionalmente para la migración y vuelvo a leer El hombre en busca de sentido. Luego estoy aquí, me conecto contigo porque justo veo la promo que están haciendo el diplomado y yo digo, wow, maravilloso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que este libro yo lo leí en 3 etapas fundamentales de mi vida. Evidentemente con conciencias distintas, con procesos vitales distintos, pero en 3 crisis muy fuertes. Y las 3 veces que lo leí, quiero decirte a ti y a mi audiencia que lo leí entre líneas. Es un libro que tú lo vas a poder leer, releer, y siempre vas a ir descubriendo algo mágico. De verdad que es un libro muy poderoso, es hermosísimo, te apalanca y a todas estas, para mí, o sea, en mi proceso personal, de verdad que viví cada una de sus palabras y sentía que me hablaba. De hecho, cuando estás finalizando el libro, Claro. sientes que Víctor Franklin te Sí, habla. O sea, de verdad que fue muy emotivo para mí compartir esto contigo. Y por eso cuando abro este espacio y comienzo a hablar de crecimiento, de empoderamiento personal, hablar de psicología, y yo digo, wow,
yo necesito que en este espacio también esté mi escuela, porque después que yo me gradué de psicóloga, Sí, mi segunda escuela, vamos a decirlo así, fue la logoterapia, fue el tal Instituto cual. de Logoterapia de Venezuela. Y esto a mí, esta experiencia a mí, estas herramientas a mí me cambiaron incluso la manera como yo manejo mi proceso terapéutico. Y es el entender que tú en terapia estás tocando un alma, eres un humano con otro humano. Qué Entonces eso es maravilloso, es poderoso, es hermosísimo. Y yo decía, es que todo el mundo tiene que conocer esta filosofía de vida porque de verdad te cambia la vida. Entonces, claro, yo después de decir todo esto, porque de verdad que lo necesitaba decir, necesitaba Gracias, gracias, ¿no? expresarlo. Y para mí es un testimonio bonito y es la razón de ser de nuestro instituto. De verdad que tú me cuentas eso y es como una confirmación, por lo menos para mi creencia, de Dios, de que estamos haciendo el trabajo y que tenemos que tener muy clara cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es que mucha gente eh, encuentre sentido de vida. Entonces, bueno, de verdad que gracias, de verdad. Muchas gracias, Carmen. Estoy eufórica, estoy súper feliz. Entonces, bueno, a mi audiencia les quiero presentar a Manuel, él es psicólogo y además es fundador del Instituto de Logoterapia de Venezuela, que es una escuela maravillosa, muy humana, donde aprendes técnicas maravillosas que puedes integrar a tu proceso terapéutico nosotros como psicólogos, pero también, y yo pienso que esto es lo maravilloso de la logoterapia y por eso yo quería hacer este en vivo contigo, porque no solamente es una herramienta psicoterapéutica, sino que le permite a las personas poder hacer un diplomado donde no hay límites, donde de repente yo como contador, como administrador, incluso como ama de casa, puedo aprender estas herramientas evidentemente con un vocabulario y con un tecnicismo más adecuado a lo cotidiano, no tan a lo terapéutico. Claro. Entonces, para mí la logoterapia es una herramienta poderosísima que no tiene límites, porque para mí no tiene límites. Después que tú la conoces y entiendes que es una filosofía de vida, de verdad que tu vida cambia, el sentido, encontrar ese sentido y que, ojo, no es un sentido de lo que dice el entorno, mis papás, mis ancestros, no. Es un sentido muy personal, muy tuyo, muy único. Y eso te mueve. Y yo siento que a todo esto también, bueno, yo soy súper apasionada. Es mi característica principal. Pero que tú te puedas conectar con esto y que lo puedas aprender sin necesidad de ser terapeuta, mira, a mí me parece que es maravilloso. Es como lo que hablábamos el otro día de los primeros auxilios psicológicos, que tú estás en este proceso de incorporar los primeros auxilios psicológicos. Todos deberíamos de algún momento de nuestra vida vivir esta experiencia y reencontrarnos con nosotros, entendiendo que hay personas que este descubrimiento lo pueden hacer tal vez a los 18, a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50, porque una de las cosas maravillosas que yo me caso con la logoterapia y con esta terapia existencial es que somos seres inacabados, que estamos en constante construcción y cambio, y que hasta el último suspiro de nuestra vida hay cambios. O sea, yo digo, cuando tú te enteras de esto, tú dices, claro que sí. O sea, ¿sabes qué? Vamos por más, sí se puede. Ahora, con todo este preámbulo, quiero que el experto logoterapeuta Manuel nos cuente ya desde la técnica qué es la logoterapia. Buenísimo. Bueno, mira, yo de verdad, Carmen, quiero agradecerte el espacio que estás brindando a todas las personas que te escuchan, bien sea en el live y después en las plataformas donde tú estás, que bueno, ahorita me imagino que nos las vas a recordar. Quiero agradecerte porque creo firmemente que estos espacios ayudan muchísimo y son, pudiéramos decir, como, yo lo digo así, como
como lugares donde uno consigue agua, otros dirían gasolina, otros dirían electricidad para continuar, ¿verdad? Y entonces, bueno, es un momento estos momentos son como un momento de stop. Hacemos una parada para reflexionar, para autoconocernos, para luego, por supuesto, aprender a autorregularnos y, por supuesto, autotrascender, que son tres, pudiéramos decir, tres momentos necesarios en nuestra vida. Y bueno, gracias por invitarme a hablar de un tema que me apasiona mucho, que indudablemente no solamente es a lo que me dedico, sino que considero que es la misión de vida, mi misión de vida. Y bueno, es un poco hablar de esto de la logoterapia. Para los que hoy por primera vez escuchan esta palabra logoterapia, esta logoterapia fue una corriente, una psicoterapia, pero también una filosofía de vida que creó un psiquiatra judío de origen vienés llamado Viktor Emil Frankl. Este señor, Viktor Frankl, vivió prácticamente todo el siglo pasado, 1905-1997. Vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vivió la caída del Muro de Berlín, todos los grandes acontecimientos de la historia universal. Este psiquiatra, ¿verdad? Le tocó estudiar y vivir en la época donde a nivel psicológico la teoría predominante era el psicoanálisis, con el gran, ¿verdad?, fundador, padre teórico de la psicología, de la psicoterapia, ¿verdad?, Sigmund Freud. Él le tocó vivir esa época. Sigmund Freud decía que al ser humano lo mueve el poder, lo mueve el placer. Y es verdad, porque resulta que si tú te pones a pensar, y todos los que están aquí, cuando uno tiene placer y uno siente placer por lo que uno está haciendo, se hace más rápido, se hace más llevadero, incluso se hace hasta más agradable. Freud, el gran maestro Freud, decía, sí, al ser humano lo mueve el placer. Pero resulta que también hubo un discípulo muy famoso para la época, discípulo de Freud, llamado Alfred Adler. Adler decía que sí, al ser humano lo mueve el placer, pero también lo mueve el poder. Es decir, el ser humano siempre quiere superarse, el ser humano siempre quiere obtener lo mejor, el ser humano siempre quiere el poder entendido como esa capacidad de autorrealización, pudiéramos decir. El señor Alfred Adler decía que nosotros los seres humanos nacemos con muchas limitaciones. De hecho, nosotros somos uno de los seres que necesitamos por lo menos las primeras 48 horas de vida la ayuda de algo o de alguien. Exacto. Y entonces resulta que Viktor Frankl se encuentra en este ambiente, ¿verdad? En este ambiente y dice, si es verdad, Freud, lo que dice Freud, al ser humano lo mueve el placer. Es verdad lo que dice Adler, al ser humano lo mueve el poder. Pero entonces Viktor Frankl decía, pero hay momentos en la vida donde el placer y el poder se pueden acabar, no los pueden quitar, no los pueden robar. Y entonces él decía, y aquí es donde está el punto clave, aquí es donde Viktor Frankl es su innovación. Él decía, pues tiene que haber un tercer motor en el ser humano que siempre esté encendido, que cuando el placer no diga nada y cuando el poder no diga nada, tiene que haber ese motor que esté siempre encendido. Y entonces ese motor, Viktor Frankl lo llamó voluntad de sentido. Esta voluntad de
sentido, o esto que yo he explicado, yo lo voy a explicar rápidamente, ¿verdad? Rápidamente lo voy a explicar con un ejemplo de la vida real. Mira, nuestros maestros en Venezuela. Antes, un maestro era una persona que indudablemente tenía un puesto en la sociedad muy grande. Yo conocí maestros que muchas veces construyeron casas, alimentaron a sus hijos, crearon familias ejerciendo como se le el magisterio. Pero lamentablemente por una u otra circunstancia que hoy no vamos a hablar aquí, exacto, lamentablemente estos maestros están primero en la sociedad, lamentablemente pareciera que no es una profesión bien vista. Tú vas a las facultades, yo hablaba con un amigo profesor universitario, un colega, y me decía que la facultad de educación están prácticamente cerradas. Económicamente hablando, por lo menos en Venezuela sabemos lo mal que lo pasan. Y entonces la pregunta es, ¿por qué yo me he conseguido con profesores que, a pesar de todas esas adversidades, a pesar incluso de no sentir tanto placer de dar clase como antes, siguen dando clases? Aquí se demuestra que Víctor Frankl tenía razón, porque estos profesores es lo que nosotros decimos en Venezuela, de vocación, que es lo mismo decir, ha encontrado el sentido. Y fíjate que en estos días me conseguí con un profesor de un colegio que decía, bueno, a nosotros nos mandan ir 3 veces a la semana a dar clases, pero yo considero que 3 semanas no alcanzan y yo estoy yendo 5, aunque no me paguen esas 2. Yo voy porque yo quiero que mis alumnos se formen bien. Díganme si esto no es un ejemplo de vivir desde el sentido. O como yo decía antes, díganme si esto no es un ejemplo de que esa persona tiene ese motor encendido. El placer y el poder ya no les dice nada, pero ha encontrado sentido a lo que está haciendo. Entonces, Víctor Frank se dio cuenta que el ser humano, cuando encuentra un sentido, aquí habría que decir que sentido es todo lo valioso que hay, vamos a decir así, debajo de cada circunstancia, cada persona, cada situación. Entonces, cuando el ser humano encuentra eso valioso que hay debajo de lo que está viviendo, Víctor Frank decía, ese ser humano puede vivir con plenitud, puede incluso sanar sus dolencias. Hoy día, la ciencia nos dice que puede incluso sanar físicamente. Y entonces Víctor Frank todo esto lo quiso como encerrar en una frase de un célebre filósofo, el famoso filósofo Nietzsche, que decía, miren esta frase tan bonita, quien tiene un para qué vivir puede encontrar muchos cómo vivir. Y es verdad, cuando uno tiene claro y uno descubre el para qué de lo que estoy viviendo y de lo que estoy haciendo, mira, surgen muchos cómo. La creatividad surge y puede jugar juega un papel fundamental en la existencia de uno. Pero ¿qué pasa? Yo les decía que Víctor Frankl era judío. Acuérdense de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, pues resulta que a Víctor Frank le tocó vivir la experiencia de los campos de concentración. Sí, entonces, de hecho, él sobrevive a cuatro campos de concentración. Él es uno del grupo del 13%. Solamente el 13% se salvaba prácticamente de los campos de concentración. Y entonces resulta que en los campos de concentración él se planteó 2 cosas. Una, sobrevivir a toda costa. Pero también, acuérdate que era un psiquiatra. Y entonces él se dedicó a observar como psiquiatra el comportamiento de los presos, de los compañeros en los campos de concentración.
¿Y qué se dio cuenta? Que los judíos que tenían un para qué todavía, para qué luchar, para qué vivir, etcétera, etcétera, aguantaban más los embates del destino, las afrentas, los malos tratos, las torturas, las enfermedades, aguantaban más que otros que tiraban la toalla, perdían la razón del por qué vivir. Y fíjense que hoy día, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque todos nosotros vivimos nuestros propios campos de concentración y nosotros tenemos dos opciones: o sobrevivir a toda costa encontrando sentido, o lamentablemente tirar la toalla y morir. Ojo, y cuando digo morir, muchas veces creo que es peor morir por estar muerto en vida. vida, morir y seguir respirando. Yo siempre me acuerdo de una película que la recuerdo y la recomiendo mucho, que en español sería Hombre Muerto Caminando. Es con Champagne y con esta gente. Sí, ¿verdad? yo lo vi. Ah, bueno, es interesantísima porque, señores, el ser humano, y Víctor Frank se dio cuenta de eso, el ser humano cuando vive sin sentido, vive muerto. Incluso, por supuesto, puede tomar la decisión de suicidarse. Y fíjate que el que se suicida, yo he estado leyendo porque les comento que este semestre, que prácticamente ya arrancó, obvio, vamos a trabajar dos cosas que yo quiero trabajar mucho. Una que ya llevamos a cabo, que es por supuesto enseñar primeros auxilios psicológicos para la depresión. Pero también vamos a trabajar sobre el tema de el suicidio visto desde la logoterapia. Yo pienso que, bueno, yo ahorita no estoy en mi casa y me vine de hecho me traje libros para organizar toda la actividad, todo lo que queremos hacer, y yo pienso que ayer o anteayer sentí una confirmación muy grande de seguir y de trabajar en serio por este tema. Porque, ¿qué pasa? Mira, ahorita lamentablemente hay una tasa muy alta de suicidio. Y, y el que se suicida, yo en estos días leía a un colega logoterapeuta que trabaja este tema, y él decía que el que se suicida no es que no quiera vivir, sino que no quiere seguir sufriendo. Y yo quiero hacer un insight aquí, porque de hecho hay una creencia de que el que toma la decisión de terminar con su vida es porque o es muy valiente o es muy cobarde. Pero resulta ser que no, es que lo que está viviendo le supera tanto y le duele tanto, es tan agotador, que ya el solo pensar que su vida va a continuar en este proceso de sufrimiento y agonía, decide quitarse la vida. Sí, entonces, de hecho, ¿qué pasa? yo escuché en estos días a un psiquiatra que también hacía referencia de esto y decía, basta con ver las salas de los hospitales, cuántas personas están ahí hospitalizadas con enfermedades incluso terminales, deseando un momento más de vida, una esperanza, un medicamento, un tratamiento para vivir. Entonces nosotros como especie, y hablando un poco más de la biología, estamos diseñados para la supervivencia, estamos diseñados para vivir, no para extinguirnos o autoexterminarnos. Entonces, imagínate el nivel de sufrimiento que puede estar experimentando esta persona, que ya se hace insostenible. Sí. Por eso que cada vez que nosotros tocamos estos temas tan fuertes, tan dolorosos y tan sentidos, tenemos que hacerlo con una empatía y con una sutileza. Mira, porque detrás de todo esto hay una historia de mucho dolor. Claro, claro. Mira, tú sabes que Víctor Frank decía que el que se suicida es un valiente para la muerte, pero ¿cómo es la palabra? Un temeroso de la vida, ¿sabes?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo pensaba que tenemos que crear o diseñar estructuras que ayuden a que la persona que está sufriendo encuentre sentido a su sufrimiento y herramientas para que, si el sufrimiento es inevitable, pueda convertirse en protagonista de su propia existencia en el sufrimiento. Y bueno, yo quiero agradecer ahorita, me voy a permitir agradecer a las personas que nos están escribiendo. No sé, Ay, Carmen, sí, si quisieras decir algo. Yubraska dice que, bueno, ella trabaja mucho con este tema o está muy al tanto del tema del suicidio y dice que es así. Lo que me parece aún más alarmante es la cantidad de personas que andan caminando, muertas caminando, enseñando a las personas cómo detectar su ser cercano está pasando por una situación depresiva. Sí, fíjate que yo ahorita estoy, mira, yo hago esta reflexión muy sencilla. Bueno, tú fuiste mi alumna y tú sabes que yo creo que lo sencillo siempre es profundo. Entonces yo me puse a pensar un día, todos nosotros... Yo también, a mí me gusta lo sencillo. Todos nosotros necesitamos saber primeros auxilios a la hora de quemarse, a la hora de una fractura. Yo una vez presencié algo terrible. Resulta que hubo un accidente de tránsito y me acuerdo que estábamos cerca varias personas y había una persona que estaba tirada en el suelo y llegó otra con muchísimas ganas de ayudarla y la quiso levantar del suelo. Y lamentablemente esta persona hizo que se le fracturara la columna y bueno, esta persona quedó paralítica para siempre. ¿Por qué? Porque no sabía primeros auxilios. Claro. Ojo, esta persona quería ayudar, pero, lamentablemente por no saber primeros auxilios, la entonces técnica. yo me pongo a pensar, yo pensaba, la pregunta es, si yo tengo que saber primeros auxilios a la hora de quemarme, a la hora de una fractura, a la hora de una cortada, ¿cómo es posible que no enseñemos primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios no son para un médico o para un cirujano, no, los primeros auxilios son para todos y ojo, los primeros auxilios, ¿qué es el primer auxilio? Los primeros auxilios son un momento de intervenir rápidamente para estabilizar, para luego derivar. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener estas herramientas de poder intervenir rápidamente, estabilizar y por supuesto derivar a una persona especialista en el campo de la depresión, ¿sabes? Pero es importante. De hecho, Manuel, yo comentaba esto en un live anterior, donde Hansel, un chico que yo conocí, un español, él comentaba su vida, había sido marcada por el bullying y hubo un momento en su vida donde él incluso pensó en suicidarse. Y justo en ese momento hablábamos de esto. Yo decía, si bien es cierto, tenemos que enseñar a las personas que pedir ayuda es de valientes y de verdad esto me sobrepasa y necesito, por favor, levantar una bandera y ayúdenme porque esto me sobrepasó y está bien que pedir ayuda, pero también tenemos que entrenar al otro, Sí. Porque yo puedo estar ahí, pero yo no sé qué hacer ante una situación como esta, ¿qué hago con esto? Entonces yo decía en esa oportunidad, y tomando un poco en consideración lo que tú mencionas de los primeros auxilios psicológicos, es que debería de ser materia obligatoria en escuelas, en universidades, incluso en las empresas, en todos los lugares es necesario. Y más en este momento que estamos generando más estos espacios de conciencia, que es necesario que nos reconectemos con el otro más desde la crítica o esa lejanía de que no, mejor me quito de aquí porque no quiero que me salpique el cuento. Ya va, con empatía, déjame acercarte a ti, déjame ver qué necesitas en este momento, qué puedo hacer yo por ti en este momento, tal vez incluso solo silencio y escuchar, y que esa persona se sienta que está en conexión con otro ser humano, que desde del mayor acto, que yo digo que el amor es la fuerza más poderosa que mueve el mundo, desde el mayor acto de amor, conectarme contigo, escucharte,
dejar que en ese momento pueda sentirte acompañado y después evidentemente derivar. Claro, claro. Eso debería de ser Tal un cual, sí o sí. querida Carmen. Y de hecho, eso es lo que nosotros enseñamos en el Instituto Venezolano de Logoterapia. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes terapéuticas, incluso, por supuesto que buenísimas, pero nosotros estamos convencidos que aunque la logoterapia no es la única, nosotros decimos como en Venezuela, ¿no? No es la única Coca-Cola del desierto, pero lo que sí es verdad es que la logoterapia tiene mucho que decir en estos momentos. ¿Por qué? Porque la logoterapia es una terapia específica para un tipo de problema y es la pérdida del sentido de vida y la sensación de vacío existencial. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros enseñamos y la pregunta es, pero ¿y por qué una persona que no es psicólogo puede estudiar, etcétera, etcétera, logoterapia? Bueno, pues resulta que tú sabes que nosotros creemos y estamos liderando, vamos a decirlo así, en el ambiente logoterapéutico de Latinoamérica y de Europa. Nosotros desde el Instituto Venezolano, la profesora Mariela Llanes y yo, estamos liderando una línea de investigación que es democratizar la logoterapia. ¿Y por qué? ¡Oh, qué linda! Porque Me porque, encanta. y por eso que estamos enseñando la logoterapia a toda persona. ¿Por qué? Porque creemos que todos tenemos la capacidad de encontrar sentido, por supuesto, y de ayudar a que otras personas encuentren sentido. Porque resulta que el sentido de vida es para una persona, vamos a decirlo así, aquella que limpia el piso, pero por supuesto aquel catedrático que está en la universidad hablando de psicología, ¿no? En el caso de nosotros, que es el ambiente en que nos movemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle, y esto lo decía Víctor Frankl, la logoterapia al hombre común, al hombre de la calle. Por eso, que bueno, nada, yo quiero invitar a todos aquellos que aquí nos escuchan, y de hecho, te digo algo, Carmen, y como tú eres de la casa y eres miembro de nuestra comunidad, toda persona que te escuche hoy en el live o que esté con nosotros y te escriba a ti al privado, ¿verdad? Tú nos vas a ayudar y nosotros nos comprometemos a darle un descuento bien bonito como una beca, ¿verdad? Para ¡Qué que pueda estudiar lindo! logoterapia. Entonces, ¡Qué bueno, lindo! tú después me vas diciendo los nombres que te escriban, así que escríbanle por favor al inbox, al privado a Carmen, para que, bueno, nada. Maravilloso. Y además que me encanta Ajá. y porque fíjate algo, nosotros creemos que estas preguntas de quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, para qué estoy, son preguntas que posiblemente nos hacemos en solo momentos límites y no necesariamente. Hay distintas etapas de evolución en la vida Sí. y posiblemente hay personas, y pasa también muchísimo, lo veo en terapia, hay personas que me dicen, wow, mira, tengo el carro del año, tengo el matrimonio, tengo los hijos, tengo una vida completamente, vamos a decir, excelente, Claro, dinámica, feliz, pero hay algo que me falta tal y cual, no logro entender tal qué. cual. Ah, Bueno, mira, acaban de escribir. ajá, Increíble, podrían compartir más información sobre la claro. investigación que mencionó. Estoy, estoy segura que muchos de la comunidad le interesan para participar, estarían Claro, pendientes de sus claro, resultados. También está el claro que sí. Bueno, diplomado, qué mira, lindo, sí. fíjense que los que nos escuchan, el sábado todavía están abiertas las inscripciones. El sábado 29 de julio vamos a tener un taller bien bonito y sencillo de primeros auxilios psicológicos para la depresión. Nosotros enseñamos una técnica logoterapéutica llamada las 3S, las 3S. Y bueno, ustedes pueden por supuesto, participar, escribirle a Carmen, escribirnos a nosotros en nuestra cuenta, @logoterapia_bzla, y ahí, por supuesto, le damos la información. El 1 de octubre, ya esta semana va a comenzar a salir toda la promoción. El 1 de octubre comenzamos nuestra corte número 21.
Carmen, ¿qué corte es la tuya? Yo no me acuerdo, 18, 19. Tampoco. Yo no me acuerdo. Ajá. Lo que sé es que me causó mucha gracia porque cuando yo me inscribí, justo ustedes habían iniciado. Yo entré como con un retraso Sí, de sí, me acuerdo. una clase, creo que fue la clase introductoria. Y yo te decía, por favor, permíteme. Y entonces cuando yo entro. Ahora, todo esto yo lo voy a colgar en las redes sociales Sí, porque yo siento que nosotros necesitamos hacer como una revolución y yo de verdad, desde lo personal, yo quisiera que muchos conocieran la logoterapia como filosofía de vida, sí. que es posible una vida con bienestar, es posible una vida con sentido, evidentemente Miren, sí. para que... Y te digo algo más, Manuel. Yo en terapia, te lo digo porque nosotros como psicólogos trabajamos con el sufrimiento del otro. Y a mí las técnicas que aprendí en logoterapia me han servido evidentemente para Sí, complementarlas claro. porque mi fuerte es cognitivo-conductual, pero es un cognitivo-conductual muy humanizado. De hecho, a mí me causa gracia porque a veces tengo estos debates con otros colegas y a veces me dicen, yo no entiendo cuál es tu línea, porque a veces me suenas como cognitivo-conductual, pero me parece que no eres como tan estructurada, hay algo ahí. Entonces yo siempre me causa mucha gracia porque yo le decía, lo que pasa es que mi escuela es logoterapia y la logoterapia tú aprendes a hablarle al humano como un humano, ¿sí? Claro. Como dice Jung, apréndete todas las técnicas, toda la teoría, pero cuando tengas frente a ti un humano, sé otro humano. Claro. Entonces, claro, evidentemente yo aplico todas mis técnicas de cognitivo-conductual, pero con el azúcar, el sazón, la dulzura, la humanidad que te permite la logoterapia. Buenísimo. Entonces, de hecho, me causa mucha gracia porque ayer lo hablaba y decía, yo a mis pacientes no les hablo de tareas. No me gusta la palabra tarea y yo le hablo de pactos de amor. Y eso impacta Ah, muchísimo. Bueno, un pacto de amor. ¿Y cómo con qué? Contigo, contigo tal cual, tal cual. mismo. A mí me O gusta sea, hablar ¿quién de se resiste al decisiones. amor, Manuel? Yo, Por yo, Dios. yo utilizo un término que es decisiones. Hay una parte de la terapia entonces donde decimos, bueno, señores, vamos a decidir, vamos a tomar decisiones. Y creo que es importante porque, mira, tú decías algo que es bonito y es que tenemos que humanizar la vida, tenemos que humanizar el mundo. Vivimos en una sociedad muy pragmática y muy instrumental. Yo hablo contigo de manera instrumental y yo creo Exacto. que tenemos que humanizar, pero la pregunta es, ajá, ¿y qué es humanizar? Bueno, yo pudiera responder de una manera sencilla y profunda que humanizar es reconocer al otro como persona. Eso yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, de verdad que los invito y mire, Ay, imagínense, y quiero, pero no me quiero despedir, ajá, Manuel, sin que podamos hablar de los pilares fundamentales de la sí, logoterapia. eso es lo que te iba a Porque decir. uno de los principales motores que mueven la terapia, de la logoterapia, es la responsabilidad. El, Mm, el, el hacer y la trascendencia. sí, Que de hecho podemos pensar como eso de la trascendencia, como que, ¿qué? ¿Cómo funciona eso? Entonces, yo quisiera que habláramos de sí, los pilares de la logoterapia. claro que sí, claro que sí. Mira, la logoterapia, esta corriente terapéutica y filosofía de vida, ¿qué busca? Que la persona se convierta en protagonista de su propia historia, que es lo Exacto. mismo que decir que sea responsable. ¿Qué significa ser responsable? Ser responsable es aquella persona que es capaz de responder. ¿Cómo te digo? La persona
tiene, o la logoterapia, perdón, tiene unos pilares fundamentales. El primero, la libertad. La libertad, eso es importante. La libertad entendida como esa capacidad que tengo siempre de elegir. Y si yo tengo la capacidad de elegir, me hago responsable. Nosotros somos los únicos seres responsables. Los animales no son responsables, porque los animales se mueven solamente en el campo del instinto. Nosotros tenemos la capacidad de decir ante un instinto, decir no, hoy no. Quiero, pero decido que no. Eso solamente lo puede hacer el ser humano. Entonces, un pilar de la logoterapia es la libertad, la responsabilidad, y el otro pilar que es fundamental. Y quiero que todos los que están aquí y los que nos vean en las redes sociales se lo graben en la cabeza y en el corazón. Y es que todo en la vida, por más duro, por más doloroso, por más oscuro que tú puedas experimentar, siempre habrá algo valioso. Siempre hay algo valioso. Por más malo que sea, siempre habrá algo valioso. Entonces, bueno, yo creo que estos pilares hacen. ¿Y cuál es la meta? La meta es que la persona se haga responsable y caiga en la cuenta, diríamos, ¿verdad? Que haga insight, que se dé cuenta, adivinen qué, una frase que a mí me gusta muchísimo y se la regalo a todos ustedes, ¿verdad? Y es la siguiente. Miren esta frase de Víctor, o escuchen esta frase de Víctor Frankl que a mí me gusta mucho. Él decía, la última de las libertades que nada ni nadie nos puede quitar es la libertad de escoger la actitud con la cual yo vivo cualquier circunstancia de mi vida, por más dolorosa que sea. Bueno, poderosísimo. Querida Carmen, Poderosísimo. si cuando la persona se hace responsable de su vida, puede llegar a decir dos cosas que son interesantísimas. Que una es un chiste muy logoterapéutico y otra que yo lo he visto en mi vida ayudando a tantas personas. Mira, hay una expresión que una vez escuché en Venezuela, que sufrimos tanto con la electricidad. Una persona decía, a mí me pueden quitar la electricidad, pero nunca la luz. Eso es logoterapia. O un chiste de una persona que, según los cánones estéticos del sitio donde vivía, parece que para los que la gente, para donde vivía, esta persona a lo mejor era considerada feíta, cosa que, bueno, a mí me parece tan relativo eso. Un poco agraciada. ¿Qué? Bueno, me parece relativo, pero bueno, para ese canon de esa cultura, esta persona era poca agraciada. Digo yo, que no me gusta esa expresión. Pero mira, esta persona que sabía logoterapia y la vivía, mira lo que decía. Cuando se veía en el espejo, esta persona decía, yo no tengo culpa de la cara que tengo, pero sí de la cara que pongo. Y entonces resulta que la actitud es algo que nadie, ningún sistema político, económico, religioso me puede quitar. Eso es lo que Víctor Frank enseñó. Y créeme, porque lo he visto con mis ojos, que una persona, cuando descubre eso, puedo decirlo con una terminología muy actual, se empodera de tal manera que puede llegar a vivir en plenitud. Entonces, bueno, Carmen, ¿qué te puedo decir? Mi caso, yo te digo, yo lo veo en terapia, lo veo en consulta, lo veo con los resultados de mis pacientes, que sí, definitivamente es tan evidente y es tan poderoso que cuando lo viven y lo experimentan, es como que si el mundo se da cuenta. O sea, no hay forma. Yo de verdad estoy infinitamente agradecida
porque hayas abierto este espacio para poder hablar de la logoterapia, que es una pasión, es una filosofía de vida, que podamos seguir impactando la vida de otros, seguir ayudando, seguir apoyando, en mi caso, seguir acompañando con estas técnicas maravillosas a los pacientitos en terapia. Y en tu caso, bueno, también tú eres psicólogo y también lo aplicas en terapia, pero no solamente lo aplicas en terapia, sino que además de esto lo impartes, lo explicas, lo enseñas. Y eso también es una manera de trascender, encontrar el sentido, encontrar esto maravilloso. Por lo menos en mi caso, es acompañar a humanos a reencontrarse. Y eso para mí es mi sentido de vida. Y a través de esto aspiro trascender. Te abrazo gigante. Igualmente. Gracias por el espacio. Gracias por compartir esta experiencia conmigo. Tenemos que repetirlo en algún momento. Claro. Envíame la información para subirla y quien se anime a inscribirse a hacer el diplomado, que reciba su descuento promocional, encantado. Y bueno, logoterapia, sentido de vida para todos. Te abrazo gigante. Gracias a todos por haberse conectado. Un gran abrazo. Síganos en Logoterapia BZLA. Logoterapia BZLA es nuestra cuenta y ahí hay información bonita de todo esto. Y bueno, yo te animo a que sigas haciendo lo que estás haciendo, ¿viste? Yo pienso que necesitamos mucha gente así como tú. Así que bueno, gracias. Me voy corriendo por otra actividad, así que bueno, los quiero mucho. Un abrazo gigante. Nos vemos. Chao, chao. Chao.